A pesar que para muchos consumidores el agua potable gasificada puede ser un sustituto perfecto del anterior, en general podemos decir que no tiene sustitutos satisfactorios. En segundo lugar, las patentes existen para proteger al que realiza un invento, dándole el derecho a beneficiarse por la producción exclusiva del mismo. Durante un periodo de tiempo y así recuperar el costo de la innovación. Es muy común en el sector farmacéutico. En Europa, las patentes de invención duran 20 años, en Estados Unidos 17 años y en Uruguay 15 años. Las licencias o concesiones estatales evitan la existencia legal de otras empresas. Por ejemplo, en la concesión para la construcción de un puente o para el mantenimiento de la carretera o para la recolección de basura, el Estado otorga, a través de una licitación, la explotación exclusiva a una empresa. En otros casos, legalmente se otorga la explotación a una empresa pública, como por ejemplo ANCAP en la refinería de petróleo o UTE en la transmisión de energía eléctrica. No obstante, existe una situación en la que la presencia de un monopolio no es necesariamente ineficiente. En el caso en el que el mercado no puede organizarse en forma competitiva. La existencia de economías de escalas o rendimientos decrecientes a escala implica costos medios decrecientes, con pendiente negativa. En estos casos, la manera menos costosa de abastecer una industria es concentrar la producción en una única empresa, y el monopolio resultante se denomina monopolio natural. Es el ejemplo típico del servicio de telecomunicaciones, agua, etc. Existe un monopolio natural si la producción puede ser realizada a menores costos por una empresa que por un mayor número de ellas. Observemos en la figura 4.11 el óptimo monopólico en el caso de existir economías de escala. La cantidad de equilibrio es QM y el precio es PM. En este punto, el monopolista obtiene unos beneficios iguales a PM menos CME LPM por QM. Si existiera competencia perfecta, la cantidad de equilibrio sería QC y el precio de equilibrio sería PC. Pero dicho precio es menor que el costo medio. Por lo tanto, las empresas operarían con pérdidas, lo cual en el largo plazo es insostenible. Por tal motivo, el llamado monopolio natural es la única estructura de mercado posible en el largo plazo. En Uruguay, los monopolios naturales son de propiedad estatal. En otros países ha existido una tendencia a la privatización, pasando a ser el tema central la regulación de dichos monopolios naturales en manos privadas. El objetivo del regulador es lograr un equilibrio entre el bienestar de los consumidores, que quieren pagar precios bajos, y el de las empresas, que quieren obtener beneficios. Una política muy usada es fijarle los precios a la empresa de tal manera que ésta obtenga una tasa de rendimiento predeterminada, o fijarle los precios igual al costo medio. La dificultad general que existe es que el regulador no conoce la estructura de costos de la empresa y ésta no tiene incentivos en mostrarla. Las divergencias de información entre la empresa y el Estado son las que dificultan cualquier tipo de regulación. De hecho, el regulador puede terminar fijando precios muy altos, obteniendo a la empresa beneficios extraordinarios, o precios muy bajos, teniendo la empresa incentivos a brindar servicios de mala calidad. Oligopolio. El oligopolio se distingue del monopolio y la competencia perfecta
por la interdependencia entre las acciones de las distintas empresas que lo conforman. Recordemos que el oligopolio es un mercado en el cual la mayoría de las ventas son realizadas por unas pocas empresas, cada una de las cuales es capaz de influir en el precio de mercado con sus propios actos. Dichas empresas, en general, se dan cuenta que sus beneficios podrían crecer si realizan acuerdos con sus rivales. A estos acuerdos, con el objetivo de aumentar su poder de mercado, se les denomina colusión. La colusión es todo acuerdo explícito o tácito cuyo objetivo es el de aumentar el poder de mercado de las empresas. En el caso que el acuerdo se realice en forma explícita o institucionalizada, se le denomina cártel, siendo el caso más conocido el de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, países de Oriente Medio e Indonesia, Nigeria y Venezuela, creada en 1960, pero con funcionamiento activo desde 1973, ya que a partir de ese año operó un acuerdo de fijación de precios entre los miembros. Dicho cártel representaba aproximadamente el 56% de la producción mundial en 1973. El resto de la producción estaba en productores más pequeños: Estados Unidos, Unión Soviética, Noruega, México y Gran Bretaña. Sin embargo, en 1973, la OPEP actúa como una gran empresa dominante que puede fijar el precio de mercado limitando su propia producción. La tasa de crecimiento anual de la producción mundial de crudo fue de 10% entre 1955 y 1973, mientras que entre 1973 y 1979 cayó a 0%. Así, los precios del petróleo aumentaron un 200% en 1973, esto es, se triplicaron, y en 1979, cuando la revolución iraní interrumpió los suministros de petróleo, el precio volvió a aumentar un 250%. Sin embargo, muchas veces estos acuerdos suelen estar prohibidos. En el caso de Europa, por el Tratado de Roma, artículo 85, y en Estados Unidos, por la Sherman Act. Otro ejemplo de este tipo de acuerdos es el realizado entre la General Electric, la Westinghouse y otras grandes empresas norteamericanas en la venta de equipo eléctrico, generadores, transformadores, interruptores y aisladores, para licitaciones públicas en el cual se ponían de acuerdo en los precios a presentar, en qué empresa tenía derecho a ser la licitadora más barata, etc. Por último, existen acuerdos tácitos por razones históricas, en los cuales se respeta al rival, al menos de modo implícito. Cualquiera sea el tipo de acuerdo, los objetivos en general son disminuir la producción y o subir el precio, disminuir el gasto en publicidad, fijar el nivel de calidad, delimitación de territorios, etc. Por ejemplo, hasta los años 30, fecha en que fue declarado ilegal este tipo de acuerdos, las grandes empresas químicas mundiales tenían un acuerdo de reparto del mercado. Así, Easy vendía en Gran Bretaña y los países de la Commonwealth, las empresas alemanas vendían en Europa y DuPont en el mercado americano. En general, se observa que los acuerdos son poco estables en el tiempo. Sin embargo, existen ciertos factores que los hacen más duraderos. 1. La existencia de un sistema legal que permita la realización de acuerdos explícitos, porque en el caso de violación del acuerdo es muy fácil tomar represalias. Cuanto mayor sea el castigo, menores son los incentivos a desviarse del mismo. 2. La existencia de pocas empresas, porque es más fácil tanto ponerse de acuerdo como detectar violaciones. 3. La existencia de barreras a la entrada,
porque éstas evitan nuevos competidores, los cuales, si entraran, provocarían una reducción del precio y por lo tanto eliminarían el poder de mercado de las empresas que coluden.